¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas, maestras, maestros, compañeros y compañeras. El día de hoy es un gusto saludarlos en esta última presentación del taller de análisis de coyuntura. En esta presentación estaremos participando la compañera Emilia, la compañera Rosa María, el compañero Jorge, el compañero Iván y un servidor, presentando el tema titulado Las perspectivas del Estado de Zacatecas ante el nuevo gobierno. Y como dice el doctor Luis, es un tema evidentemente estructural en el que a lo largo de la presentación vamos a desarrollar específicamente algunos aspectos que nosotros creemos relevantes y que son preocupantes para la sociedad zacatecana. Ahorita en la mañana estaba checando la última encuesta publicada por Truedata, donde expresan, de acuerdo a una metodología que para los zacatecanos lo más importante y lo que debe de combatirse en este nuevo gobierno es bueno, más bien observan un preocupante aumento en la seguridad y una economía inestable. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a ir abordando un poco esos temas. Al hacer el estudio de las perspectivas de este nuevo gobierno, tratamos de hacer un análisis de cómo las decisiones de los gobiernos impactan específicamente en algunas variables más sentidas de esta estructura gubernamental y económica. Bueno, hay que destacar que en el presente trabajo se expondrán las perspectivas de nuestro Estado ante el nuevo gobierno o bien como se ha denominado ante la nueva gobernanza, así como su impacto en la vida colectiva e individual de la población, considerando que actualmente sigue existiendo un gran debate de sus implicaciones, resultados y efectos, así como que estos abducen el atraso en el progreso, tanto en el ámbito social como económico y político. Es decir, gran parte del poder requerido para actuar con eficiencia de lo que disponía el Estado moderno. Ahora, en este desplazo al políticamente incontrolable al espacio global, afectando principalmente los cometidos que son responsabilidad de los gobiernos, desplazando al Estado mediante el capitalismo para que a través de los recursos monetarios tome el control de las principales funciones que deben de ser ejecutadas por instituciones públicas para garantizar seguridad, educación y salud a las sociedades que representan. Bueno, nuestro análisis se basa en la tendencia teórica bajo lo que sustentamos el trabajo, parte del artículo denominado Tiempos Turbulentos de Armando Batra, y donde este autor analiza que la humanidad enfrenta una emergencia poliforma pero unitaria, una gran crisis cuyas sucesivas paralelas o entreveradas manifestaciones conforman un periodo histórico de intensas turbulencias. Un debacle cuyas múltiples facetas tienen el mismo origen y se retroalimentan. Un estrangulamiento planetario que no deja títere con cabeza, pero se ensaña con los más pobres. Por otro lado, Batra ha argumentado respecto a las crisis políticas que hoy se viven no solo en el Estado, sino en el país y también a nivel mundial, que cada vez un mayor número de personas está perdiendo la fe en las formas de gobierno y que esto en gran medida se debe a que los gobiernos no han resuelto todos los problemas más urgentes que tañan a la población, debido a que todos los gobiernos pues gobiernan igual, todos desarrollan reflejos autoritarios y todos se corrompen. Es decir, hoy vemos cómo en los momentos actuales la población ha perdido la plena confianza en los gobiernos porque se han olvidado de las condiciones y de las necesidades más apremiantes de la sociedad. Hoy únicamente pues sirven a los intereses del capital, a los intereses de ellos mismos y dejan de un lado a los más vulnerables y a los más necesitados. Bueno, quisimos hablar sobre este tema porque creemos que en estos momentos es coyuntural y de suma importancia en nuestra entidad. Lo hemos desglosado en estos apartados.
porque a nuestro parecer son los más importantes, los más relevantes. Además, hemos dejado a la migración como un punto crucial donde se conjugan todo, ya que la falta de empleo, la inseguridad, la falta de educación es lo que orilla a nuestros ciudadanos del Estado a migrar y creemos que estos puntos, si son tratados, evitarían la migración. Para continuar con la presentación del trabajo, voy a retomar un poco lo que mencionaba Emilia sobre las formas de gobierno. Como todos sabemos, pues en México estamos en una república electa democráticamente, por eso creemos pertinentes mostrar un poco sobre el contexto político electoral en el que llega el actual gobernador, Mamá, observando que... mamá. ¿Tienes encendida tu micrófono, Emilia? Perdón. Observando que en Zacatecas se presentaron unas de las elecciones más grandes de la historia, pudiendo participar más de 1.127.586 personas, aunque la participación no rebasó las 700,000 personas que emitieron su sufragio, en donde se eligieron más de 547 regidurías, 58 sindicaturas, 58 presidencias municipales, 12 diputaciones de representación proporcional, 18 de mayoría relativa y lo que podríamos denominar como la joya de la corona, que fue la gubernatura. Como en la mayoría de los estados y de igual forma en nuestro país, en Zacatecas contamos con un sistema de partidos multipartidista en el cual, para ser exactos, en la pasada elección fueron 15 los que participaron de diferentes formas, en diferentes modalidades. Algunos no registraron el total de las candidaturas, otros cumplieron a cabalidad con el registro, pero eso lo vamos a abordar ahorita más adelante. Como dato curioso, de los 15 partidos que participaron, dos, y como decía Diego Reynoso en su libro La Estrategia Dominante, participaron mediante alianzas electorales y nosotros coincidimos también completamente con su pensamiento que las alianzas emergieron para quedarse. Pues se presentaron dos grandes alianzas electorales a través de 7 partidos políticos nacionales, pero otros 3 partidos también podrían participar en alianzas, pero decidieron no hacerlo, que fueron Movimiento Ciudadano, Movimiento Dignidad y Partido del Pueblo, al tener ya antecedentes de haber participado en otros procesos electorales y haber tenido la votación mínima requerida para conservar su registro con anterioridad. Los otros que no participaron en alianzas fue por decisión propia o por no cumplir con la normatividad electoral. Estas dos grandes alianzas fueron encabezadas por Claudia Anaya Mota y David Monreal, y fueron, la primera de Claudia Anaya fue denominada Va por Zacatecas, la segunda Juntos Haremos Historia por David Monreal. Al final al iniciar el proceso electoral, inició el 12 de septiembre del año 2020, pero al iniciar el proceso electoral pudimos observar que dentro de esta gran elección se registraron 9 candidatos y candidatas para disputar la gubernatura. En este momento nos queremos centrar en la gubernatura para ver en qué contexto llega David Monreal, y vemos que llega con una gran votación de más de 340,000 votos. También me gustaría destacar que a lo largo de toda la elección solamente se desarrolló en torno a 2 figuras, que fueron Claudia Anaya y David Monreal, o estas dos grandes coaliciones de partidos que pudiéramos denominar tradicionales, a excepción de Morena, que ya tienen mucho tiempo participando en el sistema político electoral de México y de Zacatecas.
Aquí, con el triunfo de David Monreal y la coalición Juntos Haremos Historia, vemos que también llegan triunfos muy importantes para los aliados que estarán acompañando el proyecto del actual mandatario. Hago mención de esto por la estrecha relación que posteriormente tendrá que llevar con los legisladores locales para la aprobación de los proyectos que está trazando. Aquí nosotros hicimos un análisis ya después de hacer después de presentar el contexto electoral. Queremos hacer la presentación de un contexto electoral. Ya el doctor Ruiz mencionó que el 12 de septiembre toma protesta el nuevo gobernador en un ambiente de estabilidad política, porque su triunfo no dejó pie a duda, pero llama la atención los tropiezos con los que se ha venido iniciando el nuevo gobierno. Aquí quiero hacer mención primero de la conformación del gabinete. Ya casi a 5 meses de su toma de protesta, el gobernador no ha podido nombrar el total de su gabinete, que está integrado por 23 cargos dentro de la administración pública centralizada del gobierno estatal y 33 cargos de la administración pública descentralizada, de acuerdo a la ley orgánica de la administración pública vigente. Aquí llama, por ejemplo, la atención estos últimos conflictos que se han estado dando, como por ejemplo lo de los llamados taxis piratas. Nosotros todavía el día de ayer lo estábamos observando, cómo se presenta esta emergencia en el transporte público, y no hay un subsecretario de transporte público todavía nombrado por el gobernador para que afronte toda esta problemática, pero desde la Secretaría General y la Subsecretaría General de Gobierno se hicieron modificaciones relevantes a la ley para poder hacer revisiones a los taxis. Entonces sí vemos esa pequeña crisis en que no ha podido conformar la totalidad del gabinete. Y esto sin mencionar todas las subsecretarías que no son las subsecretarías y las jefaturas de departamento que quedan acéfalas. Habrá que estar al pendiente de reformas que se puedan estar impulsando a la ley de la administración pública para ver otras cuestiones como la que vamos a abordar también más adelante, si desaparece o no la Secretaría del Zacatecano Migrante. Aquí un poco prematuro decidimos abordar también en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo. Como ustedes saben, apenas el viernes de la semana pasada se presentó el Plan Estatal de Desarrollo. Nosotros tratamos de conseguirlos desde el viernes, pero ya no fue posible porque los funcionarios de la legislatura se tomaron unos días de descanso y se tomaron el fin de semana completo. Entonces, el lunes por la mañana nos entregaron el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 y hicimos un pequeño análisis donde observamos que se sustenta en 4 ejes torales. Principalmente es el campo, minería, turismo e industria. Asimismo, establece que el Plan Estatal de Desarrollo girará en torno a 3 ejes transversales: la garantía de los derechos humanos, la construcción de las condiciones para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lo anterior, impulsado a través de más de 20 políticas públicas a las que se les deberá asignar el recurso necesario en el presupuesto de egresos para que cumpla con los objetivos planteados. Hace un momento yo mencionaba de las importantes victorias que también vinieron para los aliados del gobernador, y es que precisamente el gobernador ahorita va como que contrarreloj, porque antes del 30 de acuerdo al artículo 65 de la Constitución Política de Zacatecas, antes del 30 de noviembre debe de presentar el presupuesto de egresos del estado de Zacatecas para que este mismo sea aprobado antes de que termine el periodo ordinario de sesiones. Entonces, después de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, como
pues como todos sabemos, en este se plasma primero el diagnóstico, luego los objetivos, y ya en el presupuesto debe de hacerse un etiquetado pertinente. Como todos sabemos, este es el instrumento rector de la planeación estatal, ya que en él se expresan, como ya mencioné, las prioridades, los objetivos y las líneas generales en materia económica, política y social para promover el desarrollo. Y respecto a otro tema coyuntural, pues también me gustaría mencionar estos conflictos que se han estado dando también en el Poder Legislativo sobre la repartición de comisiones, porque precisamente una de las más importantes es la Comisión de Hacienda, donde se dictamina el proyecto de egresos para que pase a la votación del Pleno. Entonces todo esto tiene mucho sentido después de analizar pues los principales retos que va a enfrentar el gobernador. Ya por último, y para ir cerrando, me gustaría resaltar que vemos con preocupación que sí se está dando de manera muy acelerada la presentación. Pues consideramos que desde hace algunos sexenios es una tradición cívica y gubernamental estimular la participación ciudadana y recoger sus opiniones, propuestas y aportaciones sobre las problemáticas que enfrenta el Estado en distintos ámbitos. En esta ocasión, para la elaboración del plan se realizaron 13 foros regionales, pero solo se organizaron 3 de manera presencial y 10 fueron a distancia o de manera virtual. Así que desde el 25 de octubre al 12 de diciembre, que fueron 17 días, en 17 días se elaboró este plan estatal de desarrollo. Tal vez se venía trabajando, si es que de veras se metieron las propuestas de la ciudadanía, así que bastaron solamente 17 días para compilar, analizar y estructurar las propuestas de 13 foros para integrarlos a un documento que fue entregado el viernes a la 64 legislatura del Estado. Entonces, sí se están dando las cosas de manera muy acelerada. Habrá que ver cómo avanza esto y al final pues trataremos de dar algunas conclusiones que pudimos rescatar al examinar el documento más a fondo. El documento todavía no es público, pero de todos modos trataremos ahorita de compartirlo para que conozcan más o menos a fondo lo que está tratando de impulsar el gobernador. Gracias, Isaac. Y bueno, una de las variables de análisis que en los últimos meses ha estado dentro del debate académico, en el ejercicio gubernamental y en la opinión pública es, por supuesto, el empleo, sobre todo por el golpe que sufrió debido a la crisis sanitaria causada por el SARS-CoV-2 y, bueno, el papel de ser en su mayoría informal. Respecto al empleo, Bartra menciona que, bueno, las crisis recurrentes del capital destruyen masivamente su capacidad de producción, tanto en su forma de medios de producción, cuyo empleo ya no le deja utilidades, como fuerza de trabajo presuntamente redundante, y así un sistema incapaz de satisfacer las necesidades de la mayoría de la población y se deshace periódicamente en su propia capacidad productiva. Esto para Zacatecas se vislumbró sobre todo, ya les mencioné, en la crisis sanitaria, que vino a golpear directamente el empleo, no solo a nivel nacional, también particularmente en el Estado, cuyo factor reflejó una pérdida notable de este. Y bueno, desde nuestra óptica, la pérdida del empleo en su versión formal se transformó en un incremento del sector informal, dando lugar a un incremento de los excedentes de población. Hay que señalar que si bien el INEGI no maneja las mismas tensiones teóricas que puede manejar el doctor Víctor Figueroa sobre los excedentes, pues nos otorga, digamos, acercamientos para entender cómo está conformada la población redundante en el subdesarrollo. Bueno, solo por señalarlo. Y bueno, pues esta es una cuestión que puede originar en determinado momento fenómenos de violencia, migración y por ende una presión de los salarios a la baja.
Bueno, algunos datos sobre el empleo en Zacatecas. Bueno, Zacatecas terminaría el año 2019, particularmente el cuarto trimestre del 2019, con una PA integrada de 685.491 personas, y de ellas un 97.53% estaban ocupadas. Durante todo el 2020, como en el 2021, la población económicamente activa tuvo pasajes de descenso y ascenso, sobre todo por el cierre de empresas, comercios y establecimientos que se vieron afectados por la crisis sanitaria que afectaría la productividad en el estado. Bueno, estos son los datos que ya señalé. Podemos observar cómo la población ocupada tuvo sus pasajes de descenso y descenso durante todo el 2020 y el 2021. ¿Le avanzas, por favor, Rosa María? Otra, por favor. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado está la parte de cómo se compone esta PEA en su sector de ocupados, tanto en su carácter formal como en su carácter informal. En este marco de la coyuntura sanitaria que se vive actualmente y el difícil quehacer del nuevo gobierno, bueno, en general de los pasados también, pues es relevante contar con información acerca de las condiciones laborales en las que está ocupada la población zacatecana para medir los efectos de la crisis sanitaria y el actuar del nuevo gobierno del estado. Sobre el empleo informal, hay que considerar que se conforma por población ocupada en el sector informal, que se refiere a quienes laboran en unidades económicas no agropecuarias, no constituidas como empresas y que no cumplen con registros básicos de proveedores de bienes y servicios. Pero también se incluye a quienes, a pesar de estar fuera de este sector informal, presentan condiciones laborales consideradas como informales, como el autoempleo en la agricultura, la no remuneración o carencia de seguridad social. Respecto a esto, bueno, los datos para Zacatecas son realmente abrumadores. La distribución porcentual de la población de 15 años y más ocupada, que son 650.591 personas, pues está dividido en que el 68.80% de ellas están integradas en el sector informal, mientras que apenas el 31.20% lo hacen en el sector formal. Respecto a su condición laboral por sexo, la tasa de informalidad en hombres es apenas del 35.30%, mientras que la informalidad la supera con el 57.10%. Respecto a las mujeres lo vemos más asimétrico. La tasa de informalidad en mujeres es del 64.70%, por su parte la de formalidad es del 42.90%. En esta gráfica podemos observar cómo está compuesta la población ocupada por posición de condición de informalidad en Zacatecas durante el segundo trimestre del 2021. Predomina el sector informal con un total de 163.362 personas insertadas en este sector, seguido por los informales agropecuarios, que son 131.396 personas. Le siguen las empresas del sector formal, interesante, pero con empleo informal, con 90.855. Y finalmente los trabajadores domésticos, que lo hacen con 20.181 personas. Estas cuatro gráficas muestran cómo en cada uno de los sectores, cómo están insertados cada una de las personas o cómo lo hacen en cada uno de los sectores. Por ejemplo, en el sector agropecuario, la mayoría lo hace por cuenta propia. Apenas 10.815 personas no reciben una paga y 42.011 personas son asalariados. En las demás podemos observar cada una de estas categorías.
Me llama la atención las empresas del sector formal con empleo informal, sobre todo las que lo realizan sin paga. Aproximadamente 8.466 personas no reciben una paga de estas empresas caracterizadas como formales. Respecto al ingreso promedio de la población ocupada por condición de informalidad, podemos observar que dentro de la categoría formal, los ingresos superan por arriba de los 5,000 pesos mensuales en los hombres, mientras que en los informales muy por debajo de los 6,000 pesos en cada una de los rangos de edad que mencionan. También creo que es interesante aquí observar cómo la desigualdad en el ingreso, no solo en su parte formal, sino en su carácter informal, maneja, bueno, pues creo que es un tema de hablar porque sí resulta interesante. Y bueno, finalmente, a nivel nacional, Zacatecas se posiciona en el lugar número 12 de los 32 estados, superando la tasa de informalidad laboral a nivel nacional, que es del 56.2%. Zacatecas en este caso posee una tasa del 61.8% de informalidad laboral. Y bueno, como usted saca reto para enmendar o reducir las altas tasas de informalidad laboral, que por el momento no se han planteado estrategias sólidas para solucionarlo. Ni siquiera el Plan Estatal de Desarrollo, como ya lo mencionó el compañero Isaac, lo integra. Lo estuvimos revisando, pero la realidad es que no. Su estrategia se basa principalmente en la creación de empleos formales, pero orientados a las empresas más grandes del estado, como las ensambladoras, y bueno, cuyo lugar remunera a las personas con salarios muy bajos y cuyo trabajo añade muy poco valor al proceso productivo. Esta cuestión parece un círculo vicioso porque mucha gente al estar inmersos en salarios de precariedad se desplazan para buscar mejores condiciones de vida, o como en el caso de la migración, o en este caso migran hacia la delincuencia, como les explicará Rosa María más adelante. Bueno, en el contexto y perspectiva de seguridad, vamos a hablar precisamente sobre algo que no solamente está afectando a Zacatecas, está afectando a todo el país, desde la guerra que Felipe Calderón hizo contra el narcotráfico, se vino una ola de delincuencia y de inseguridad sin precedentes. Y vamos a abordar de forma particular el tema de la mujer aquí en Zacatecas y de cómo es violentada y de los feminicidios en la región. Al menos 5 grupos del crimen organizado dedicados a la extorsión, el narcomenudeo, homicidios dolosos, están en la entidad y se dedican a esto, al trasiego de drogas y a la distribución. No hubo una disminución sustancial de los homicidios dolosos entre el 2019 y 2020 respecto al 2018, y por la tasa de tendencia sigue considerablemente por arriba de la media nacional. Otro de los graves problemas en la región es el secuestro, que tiene un crecimiento del 334%. En el decomiso de drogas como la marihuana, el cristal y la piedra, en el 2019 respecto al año anterior, y a la problemática de la inseguridad se suma la falta de personal en las corporaciones de seguridad y en la fiscalía. El gobierno de Zacatecas en las elecciones antepasadas
En el 2018 el gobernador electo fue Alejandro Tello Cristerna, su periodo fue del 2018 al 2021. Por el Partido Revolucionario Institucional, en una alianza con el Partido Verde y Nueva Alianza. En su gabinete de seguridad puso al secretario de Seguridad Pública a Ismael Camberos Hernández. Él es maestro en política criminal por la Universidad Autónoma de San Luis y tiene el grado en la Policía Federal como inspector general. Posteriormente renuncia y toma a su cargo Arturo López Bazán, pero voy a hablar sobre cómo conforma la policía Ismael Camberos Hernández. La Fuerza de Estado se conforma por 1,030 elementos estatales y 871 elementos municipales. Sin embargo, en conferencia de prensa matutina el 20 de agosto del 2020, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, dijo que en Zacatecas las fuerzas de seguridad están constituidas por 872 elementos operativos estatales y 1,363 municipales. La Guardia Nacional reportó por su parte que al 31 de marzo 1,599 elementos en la entidad. Esto según la respuesta a una solicitud de acceso a la información. Hay 14 municipios que tienen entre 0 y 5 policías y otros 14 que cuentan con un estado de fuerza entre 6 y 10 agentes. Se tiene aquí un mando único, sin embargo no está en todas partes y como vieron, no hay lugares donde no hay realmente policía. Los homicidios intencionales en esta gráfica muestra que en 2019 los registros fueron del 39.7% y en el 2020 del 56.5%. Entre enero y junio, las víctimas fueron 296 y de enero a junio del 2020, 466. La posición de registros de homicidios a nivel nacional nos dejó en el lugar número 10 en el 2019 y en el 2020 en el 15º lugar, en el quinto lugar, perdón. Y la posición de víctimas entre enero y junio en el 2019 a nivel nacional fue de 20 homicidios y de enero a junio del 2020 fue de 15. Las anomalías de los datos. Zacatecas reportó 16 feminicidios, aunque se registraron más asesinadas. En total fueron 139 y esto se debe a que para que un feminicidio se tipifique como tal, tiene que cumplir ciertas normas y ciertas características y si no, queda como un homicidio y se descuenta como homicidio doloso en la gráfica anterior. Además, hubo un registro por feminicidio en febrero del 2019 y uno en febrero del 2020, uno en abril del 2019 y uno en abril del 2020. Esta gráfica muestra los feminicidios y violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer a junio del 2020. La tasa de registros de feminicidios en 2019 fue de 0.7% y en el 2020 de 0.8%. Las víctimas entre enero y junio del 2019 fueron 4. De enero a junio del 2020 fueron 5. La tasa a nivel nacional nos dejó en la posición número 17 en el 2019 y en el 2020, en el mismo periodo, en la posición 16. Siendo entre enero y junio del 2019 23 casos y de enero a junio del 2020 26 casos. El semáforo delictivo en Zacatecas es una página donde se refleja cómo está por entidad.
la delincuencia. Podemos ver los números en verde, quiere decir que eso está bien, entre comillas. Los números rojos reflejan el grado de delincuencia. Por ejemplo, en Guadalupe hay secuestro, extorsión, narcotráfico, violencia intrafamiliar y un feminicidio. Esta página se puede registrar y se puede, se actualiza, creo que cada 2 meses. Los feminicidios en el Estado. El estado actual del problema y su evolución a lo largo de los años, según el Banco Estatal de Datos sobre la Violencia contra las Mujeres en Zacatecas, administra los casos registrados por las instituciones encargadas de atender la violencia en contra de las mujeres en el Estado. Dice que se tienen 18.514 expedientes únicos de víctima y un total de 19.190 casos. 12 en cuanto a los registros de feminicidios. Estos son proporcionados por la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Al hacer un conteo histórico de los hechos ocurridos entre el 2013 hasta junio del 2020, se han registrado un total de 75 feminicidios y 32 tentativas de feminicidio en la entidad. Hasta el momento, el año 2018 ha sido el más violento en cuanto a los feminicidios se refiere, con un total de 25 casos. Sin embargo, en los años subsecuentes se ha mostrado una significativa disminución en la ocurrencia de feminicidios. Sin embargo, hay que recordar que para que se tipifique un feminicidio tiene que cumplir ciertas normas y que es difícil cumplirlas a cabalidad, y por ende muchos de estos casos no son tipificados como feminicidios, sino como un homicidio doloso o intencional. Para dimensionar el problema por la tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres, para el año 2019, acorde a este cálculo, se obtiene lo siguiente. La tasa de feminicidios en 2019, que fue de 11 por 100.000 mujeres en el estado, nos da un total de 1.3 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Bueno, como todos vimos durante la campaña electoral, el ahora electo gobernador David Monreal tuvo un tropiezo al rozar indebidamente a la entonces candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno, creando una gran controversia debido a que en Zacatecas el asunto de los feminicidios y la violencia contra la mujer es un tema delicado. Esto ocasionó que las mujeres candidatas se unieran en un franco común, demandando sus derechos y demandando respeto. Ya en el gobierno, en su plan estatal de desarrollo, David Monreal nos muestra que sí tiene interés sobre el tema, y dice que las principales problemáticas para atender son las siguientes: las desigualdades entre mujeres y hombres, coadyuvar al empoderamiento económico, cultural, social, político, educativo, la salud sexual y reproductiva de las mujeres, los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, que son psicológica, física, sexual, obstétrica, económica, política, digital, feminicida, patrimonial, familiar, laboral, institucional, tanto en la comunidad como en las escuelas. La carencia técnica, las carencias técnicas, legales, operativas, administrativas y de capacitación existentes en administraciones municipales y dependencias estatales que permitan institucionalizar mediante la transversación de la perspectiva de género
incentivar acciones que permitan a los varones de construirse para prevenir la violencia. También, como decía Jorge, hay todavía una brecha salarial muy marcada y creo que en el plan de desarrollo puede venir un cambio sustancial. El objetivo del nuevo gobierno con respecto a la perspectiva de género es impulsar y fortalecer las políticas públicas con las acciones activas de la institucionalización de la perspectiva de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural del Estado. ¿Cómo se va a lograr este objetivo? Bueno, en el plan de desarrollo pone estos puntos y dice que se impulsarán mecanismos para el empoderamiento socioeconómico de la mujer, para que cultural y políticamente puedan potencializar su propio desarrollo y crear un cambio, una transformación a nivel estatal, institucional en los 3 ámbitos de gobierno que promueva la perspectiva de género en la administración pública. Promover y aplicar acciones de protección para prevenir y atender a las mujeres de la violencia y a sus hijos e hijas. Elaborar y difundir un programa de igualdad entre mujeres y hombres. Establecer y operar un programa de capacitación que contribuya a fortalecer procesos de reeducación. Promover la armonización legislativa en materia de los derechos humanos de las mujeres, crear mecanismos de participación ciudadana para incrementar la sensibilización y la incorporación de liderazgos comprometidos en las políticas públicas con perspectiva de género. Educación. El tema educativo se ha convertido más en un problema de insuficiencia presupuestal que en la búsqueda real de soluciones hacia la cobertura educativa, la calidad educativa, como factor de movilidad social y de punta de lanza del desarrollo tecnológico. Aquí podemos ver algunas estadísticas de la educación en Zacatecas. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más y de más edad es de 9.2, lo que equivale a poco más de secundaria concluida. A nivel nacional, la población de 15 años y más tiene 9.7 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. De cada 100 personas de 15 años y más, 4 no tienen ningún grado de escolaridad, 59 tienen la educación básica terminada, 19 finalizaron la educación media superior y 18 concluyeron la educación superior. En analfabetismo, en Zacatecas, 4 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir. A nivel nacional, son 5 de cada 100 habitantes. Aquí podemos ver el lugar que ocupa Zacatecas con el 3.8% de analfabetismo, el lugar número 15. Y el porcentaje de población por grupos de edad que es analfabeta, con el 23.1%, son las personas de 75 años y más. La asistencia escolar en 2020 en Zacatecas, el 95% de las niñas y niños de 6 a 14 años de edad asisten a la escuela. A nivel nacional, la asistencia es de 94%. Aquí podemos observar en esta gráfica la matrícula escolar por entidad federativa según nivel educativo, ciclos escolares seleccionados de 2001 a 2020, 2021. Aquí obviamente solamente se tomó el ciclo 2020-2021 en Zacatecas, con un total de 474,170 estudiantes, tomando en cuenta estadísticas desde el inicio del ciclo escolar. Como mencionamos anteriormente, aquí podemos ver en la prensa la movilización de maestros jubilados
por la falta de pago durante el mes de octubre. Se habla de que cerca de 8,000 maestros, entre integrantes de la sección 58 del CENTE, COBAES, CECITES, se manifestaron para exigir el pago de sus salarios atrasados. Para ese momento, aún no se daba el nombramiento del secretario de Educación y de la Secretaría General de Gobierno. Aquí en esta fotografía podemos describir que Maribel Villalpando Aro es la nueva secretaria de Educación en Zacatecas. Ella es profesora en Educación Preescolar y de Bachillerato, además cursó la maestría en Población, Desarrollo y Políticas Públicas y se han desempeñado como docente en el Centro de Actualización del Magisterio. Villalpando se desempeñó como subdelegada de Programas para el Desarrollo en la región Jalpa, donde coordinó los esfuerzos junto con los servidores de la Nación para la aplicación de los programas sociales del Gobierno de México en la región. También fue vocal del Comité de Equidad de Género y subdirectora de Participación Ciudadana de la extinta Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, CEPLADER. En el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 se manejaban una serie de áreas de oportunidad del sector educativo. Como son bastantes las problemáticas, mencionaremos algunas que son las de, como se dice por ahí en el legislativo, de obvia y urgente resolución, como por ejemplo una de ellas es cubrir la cobertura educativa en 100% del territorio, pese a que en el ámbito rural sea cada vez más difícil y caro para las comunidades alejadas y pequeñas. Otro punto importante es la necesidad de fortalecer una cultura laboral entre los trabajadores de todo el sector educativo zacatecano, de buscar un conjunto de mecanismos motivacionales ligados a las prestaciones y un incremento del salario para la profesionalización de la enseñanza. Y finalmente, la necesidad de reorganizar el proceso administrativo que tiene lugar en la Secretaría de Educación del Estado, a fin de que no sea solo una dependencia gestora de trámites y solución a problemas, sino real instancia rectora de la educación en Zacatecas. ¿Cuáles son las vías de solución? Ampliar la cobertura de programas federales para becas y apoyos para la educación, a fin de favorecer la inclusión y permanencia de los estudiantes. Dignificar la infraestructura educativa para mejorar el sentido de la pertenencia y el bienestar de la comunidad escolar. Fortalecer la integración de Zacatecas en el Plan Educativo Nacional para conjuntar los esfuerzos que permitan alcanzar mejores resultados. Impulsar el fortalecimiento de las instituciones formadoras y de capacitación docente y para el trabajo a fin de mejorar la preparación docente. Vincular la educación media y superior al sistema productivo para mejorar la competitividad estatal, diseñar e implementar programas compensatorios para impulsar las políticas de género e inclusión en la educación, y finalmente atender las desigualdades generadas por la pandemia en materia de conectividad y equipos tecnológicos en las escuelas para disminuir los niveles de exclusión. Bueno, como ya se mencionó en un principio de la presentación, el tomar esta variable migratoria es de gran importancia porque sabemos que nuestro estado se ha caracterizado por ser un estado con una larga historia sobre la migración. Ya Armando Batra lo decía, que la migración es un fenómeno crítico, tanto para los que migran como para las familias que se quedan en las comunidades de origen. Y bueno, sabemos que el problema en la entidad de la migración es un fenómeno que ha estado presente desde el siglo XIX hasta la actualidad. Tiene que ver con el carácter actualmente precario y excluyente asumido por una estructura económico-social tras la instauración del capitalismo. Se reconoce que esta emigración es de carácter laboral
sigue de manifiesto en el estado, principalmente entre los jóvenes zacatecanos, pero hay que destacar que en los últimos años también la migración zacatecana ha sido por cuestiones de inseguridad, por la falta de empleo y por las deserciones escolares. La gente trata de migrar para tener mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias. La migración zacatecana tiene 5 fases. La primera data de 1893 hacia 1910 y que esta primera fase está relacionada con la desarticulación de la estructura económica a partir de la introducción de nuevas tecnologías en la explotación minera de nuestro estado. Una segunda que va de 1910 a 1917, esta fue derivada de los efectos sociales y económicos que trajo consigo el movimiento armado, desde que se paralizan las actividades mineras y las huelgas que se hacen presentes por primera vez en Zacatecas. La tercera fase, que es de 1917 a 1950, esta fase fue resultado del reparto agrario bajo la modalidad de fraccionamiento privado de las grandes propiedades. La cuarta fase, que comienza en 1950, es el resultado de un proceso histórico indicado en las fases anteriores y que se sintetizan en una estructura económica que no evoluciona hacia la industrialización de productos. De ahí tienden a disminuir su capacidad de absorción, la fuerza laboral, y bueno, empieza a migrar las personas. La última fase, reconocida en 1990, es parte de la consecuencia del modelo exportador de la economía mexicana que se consolida en 1990. En esta se fomenta el crecimiento de la explotación minera en su expresión más devastadora. Asimismo, también se reduce la rentabilidad de la agricultura de temporal y la ganadería especializada en la producción de becerros más que nada, y justamente, bueno, en este mismo escenario se fortalece la vocación de Zacatecas como proveedor de fuerza de trabajo para la economía del vecino país del norte, Estados Unidos. Esta gráfica, bueno, nos permite ver las remesas que a lo largo de los años el Estado zacatecano ha recibido. Si bien estas son fundamentales para la economía de la entidad, especialmente para miles de familias que reciben y que a través de su gasto dinamizan la economía del Estado. Vemos que las remesas han ido creciendo a lo largo de los años y que, bueno, hacia 2018 hubo un incremento sustancial de dicho dinero monetario y que, bueno, a partir del 2018 se dice que la entidad recibe más de 3 millones de dólares diarios. Por ejemplo, si nos centramos en los datos actuales, en el cierre del 2020, las remesas alcanzaron un total de 305.9 millones de dólares, cifra que en aquel entonces era un récord para el Estado, mientras que en el primer trimestre de este año la cifra cerró en 322.6 millones de remesas provenientes del Estado vecino, del país vecino, perdón. Otra de la parte que vale mucho la pena mencionar es los clubes de oriundos, los clubes de migrantes, las organizaciones migrantes, en las que, bueno, Zacatecas cuenta con 22 federaciones ubicados en 6 estados de la Unión Americana, en California, en Texas, Illinois, Georgia y Oklahoma. Y bueno, pues Zacatecas fue fundamental en impulsar la participación organizada de los migrantes para apoyar a sus comunidades de origen, tanto que fue el primer estado de México en formalizar este tipo de apoyos a través del ya mencionado programa 2x1, que posteriormente se convertiría en 3x1. Sin embargo, hacia 2018 vuelve a ser 2x1 debido a que el gobierno federal retiró el ingreso que se le destinaba a dicho programa. Aquí en el gráfico podemos observar las inversiones que se han hecho y bueno, algo muy interesante es que a partir de este programa, cuyo objetivo pues ha sido mitigar la pobreza, la vulnerabilidad, apoyar a las comunidades que tienen mayor migración en el estado, creando obras de infraestructura, hospitales, escuelas, becas para que los jóvenes zacatecanos puedan seguir estudiando y que no tengan que emigrar hacia el vecino país del norte. Si bien, pues bueno, este programa también cabe destacar que se ha prestado
hacer un programa de corrupción donde ha habido mucho desvío de dinero y donde los gobiernos, tanto municipales, han tenido enriquecimientos ilícitos a partir de este programa. Otro programa que vale la pena mencionar es el programa Corazón de Plata, que se implementó desde el 2012 con el exgobernador Miguel Alonso y que hasta el gobierno de Tello se seguía implementando. Sin embargo, pues bueno, hacia 2020 se deja este programa por las cuestiones de COVID, pero es un programa de reunificación familiar que permite a los adultos mayores reunificarse con sus hijos que viven ilegalmente en los Estados Unidos. Bueno, el objetivo en campaña del actual gobernador Monreal Ávila era atender las necesidades migratorias y potenciar el efecto positivo de sus aportaciones, debido a que él menciona que esto debe de ser una prioridad del Estado. Asimismo, pues también se decía que se debería de promover el ejercicio de los derechos políticos y civiles de la población migrante, y es la obligación de nuestro Estado. Bueno, como ya se sabe, estuvimos abordando un poco lo que ha sido el Plan Estatal de Desarrollo, y al principio únicamente es como un análisis de lo que es la migración en nuestro Estado. No se profundiza en ello ni nada. Y el objetivo aquí del plan, pues, es fortalecer los lazos con nacionales y con las comunidades de origen, para así poder generar condiciones adecuadas para que las personas zacatecanas puedan vivir con dignidad y seguridad. Se plantean 5 estrategias, y la primera tiene que ver con implementar programas para fortalecimiento de los vínculos con nuestra comunidad migrante. Una segunda es orientar el uso de remesas en el financiamiento de proyectos productivos. Hay que destacar que esta estrategia ha sido o es la principal estrategia en el gobierno del licenciado David Monreal Ávila. Una tercera es un acompañamiento para la financiación de proyectos socioeconómicos de migrantes zacatecanos, desarrollar actividades productivas a través de programas de mezcla de remesas y de recursos públicos, y por último se plantea implementar un programa de repatriados trabajando a fin de garantizar su recepción a la vida social y productiva del Estado. Si bien ha habido una controversia en las cuestiones migratorias debido a que se ha planteado que desaparezca la Secretaría del Zacatecano Migrante, pese a que Zacatecas es el principal estado migrante, y que, bueno, en su gira por los Estados Unidos, en California precisamente, el gobernador mencionaba que seguiría implementando este programa Corazón de Plata, un programa de reunificación familiar, como ya lo mencioné, pero que la principal estrategia también sería los empresarios zacatecanos radicados en los Estados Unidos vengan a invertir en nuestro estado, y para así pues generar empleo y generar mejores condiciones de vida para que la gente no trate de migrar. Sin embargo, bueno, la controversia de la Secretaría del Zacatecano Migrante sigue. Él dice que no se va a eliminar dicha secretaría, sino que va a tener un nuevo cambio donde se plantea que dicha secretaría ahora pasa a manos de la Secretaría de Desarrollo Social. Hay que tener en cuenta que, bueno, este es un gran problema debido a que se perdería la autonomía y se perdería el presupuesto propio que como Secretaría del Migrante tiene. Y pues bueno, ya sería ver qué es lo que pasa más adelante, si sigue o no sigue. Pero también otra de las cuestiones que quiero agregar es que desde los planes pasados hasta el plan estatal se han dejado a un lado las políticas públicas enfocadas a que los jóvenes o la población adulta no trate de migrar. Simplemente hoy se orientan a una inversión de remesas, a crear proyectos productivos y únicamente, y no se trata de evitar el alto índice migratorio que padece nuestro estado. Conclusiones.
Considerando el pensamiento de Bartra, podemos llegar al entendimiento que la utopía de una sociedad sólida podría sonar algo irrisorio, considerando las condiciones en las que se encuentra el estado de Zacatecas y que ya fueron mencionadas por mis compañeros y compañeras. Es por lo anterior que consideramos que la acción del nuevo gobierno está muy lejos de cumplir los objetivos propuestos durante la campaña y difícilmente podrá atender al total de la población objetivo para la superación de las problemáticas que les atañen en estos tiempos de la inestabilidad económica, financiera y seguridad social. Pues muchas gracias por su atención, y ya quedaríamos a disposición para cualquier pregunta, duda o aclaración que nos quieran hacer en particular o en general a los integrantes del equipo. Muchas gracias. Bueno, gracias a los compañeros. Ahorita le